Y esta mañana tenemos una entrevista muy interesante que se enmarca en el reciente fallecimiento de Luis Echeverría, su paso por la historia como represor y los movimientos sociales de finales de la década de los 60 y la primera mitad de los 70 del siglo pasado. Se trata de la presentación aquí en los noticiarios Pulso de la exposición virtual El Partido de los Pobres y las grabaciones de Lucio Cabaños, presentada por Memórica. Para eso le damos la más cordial bienvenida a Rubén Amador. Él es encargado de la Dirección de Creación de Contenidos Digitales de la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México del Archivo General de la Nación. Rubén, bienvenido, muy buenos días. Ay, se cayó Rubén, no lo tengo aquí ya en la plataforma, pero bueno, mientras se vuelve a conectar Rubén, también le damos la bienvenida a Francisco Ávila Coronel. Él es curador de esta exposición y también se encuentra vía telefónica David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio Cabaños. Un gusto saludar a ambos. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Aquí estamos justamente en esta presentación de esta exposición que me parece tan importante porque se da a conocer precisamente la voz de Lucio Cabañas y de muchos otros hombres y mujeres que participaron en una lucha muy importante para buscar una sociedad mejor, para luchar por democratizar este país. Gracias, Francisco. Rubén Amador, te tenemos de nuevo ya aquí en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a Radio Educación. Por favor, Rubén, coméntanos de qué va esta exposición. Bueno, primero que nada quisiera agradecer, ¿verdad?, la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y a Francisco Ávila por la gentileza de traer con nosotros en el repositorio digital de Memórica, México Haz Memoria, que inició perteneciendo a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, del Gobierno de México. Ahora estamos en el Archivo General de la Nación, por traernos esta exposición pues ya necesaria, ¿verdad?, para difundir lo que comentaba el doctor Francisco Ávila, pues una época de la historia de México que muchos quieren todavía mantener en silencio. Hay muchas heridas, ¿no?, pero no nada más se habla o nos recuerda, ¿verdad?, la importancia de colectivos en todo el país que vieron en ese momento una respuesta por medio de las armas para construir un México mejor, sino también recordar ese México pues no nada más autoritario, ¿no?, sino que ejercía a través de mecanismos violentos, de mucha violencia, ¿verdad?, que afectó no nada más a hombres, a mujeres, a familias enteras, a niños, y que este es un México pues poco a poco y gracias al esfuerzo de millones de personas movilizándose ha quedado atrás, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esta colaboración con el INERM es que tenemos esta exposición que en realidad, y con esto me gustaría concluir y dar la palabra a Francisco para que nos hable un poco más de la exposición. En realidad, Memórica, este repositorio, la página, la dirección digital es memoricamexico.gov.mx, tiene una sección llamada No Olvidamos, que busca rescatar pues todos esos episodios, todas estas voces de aquellos procesos en los que se dio represión, se dio un proceso también de resistencia, y bueno, pues las relaciones entre sociedad y Estado fueron realmente complicadas y difíciles, y pues creemos que es el momento de difundir. Muchas gracias, Rubén. Francisco, por favor, coméntanos El Partido de los Pobres y las grabaciones de Lucio Cabañas, exposición virtual. ¿Qué te encontraste? ¿Qué es lo que vamos a poder presenciar y escuchar sobre todo, Francisco? Muy bien. Bueno, pues en esta página de Memórica se hizo esta exposición sobre todo, es una exposición aural, ¿no? Es decir,
No es una clásica exposición donde solamente estemos viendo imágenes, aunque sí las hay, no solamente hay texto, sino que el asunto fundamental de esta exposición es poder acceder a esto que Tito Rivas dice. Tito Rivas también, digamos, hizo la curaduría de esta exposición. Tito Rivas habla de la oralidad como el aura, ¿no? El aura que es esa como ese halo, ¿no? Que cubre a las personas, es algo un poco mítico, ¿no? Algo místico en cierta forma. Se refiere al alma, la posibilidad de, a través de un documento, ¿no? Digamos que de alguna manera es una grabación, pero con esa grabación, con la voz, con la interpretación, con el conocimiento, escuchar el contexto aural, el contexto de todos los sonidos que se escuchan cuando Lucio Cabañas habla, las mujeres, los niños jugando, el ruido quizás de los animales, de algunas cigarras en la noche, todo ese ambiente comunitario mucho significa para entender lo que fue el movimiento del Partido de los Pobres, lo que fue un movimiento que nace como un movimiento escolar. Escuchar de viva voz de Lucio Cabañas la sencillez con la que nos cuenta de cómo se trata de un movimiento escolar, de un movimiento que venía desde el movimiento revolucionario del magisterio, profesores que luchaban en contra del charrismo sindical, profesores que buscaban, fíjense algo bien interesante, buscaban combatir la violencia en el aula. Es decir, antes había esta cuestión de la letra con sangre entra. Imagínense lo duro que era la educación, sobre todo en muchas áreas rurales, cruzadas por el caciquismo, cruzadas por una profunda violencia social en donde los campesinos incluso se mataban a machetazos, se mataban por un cafetal que se robó uno al otro, se mataban en una borrachera, se mataban en una boda. Era una profunda violencia social que estaba cruzando y que entonces en esta sociedad profundamente con un tejido social muy desbaratado, ¿no? Y cruzada por cacicazgos que dominaban y que hegemonizaban, ¿no? Podemos escuchar precisamente la voz de esa esperanza y de esa unidad, que es lo que procura Lucio, la voz de esa necesidad de vivir y de luchar precisamente para pacificar la sociedad de Atoyac. No es que, y esto es algo que podemos escuchar en las grabaciones, esto es algo que nos va diciendo Lucio, no es que la violencia iniciara cuando Lucio Cabañas se va en armas, sino es precisamente porque imperaba un profundo estado de impunidad y de violencia política y social, que ellos tienen que levantarse en armas para defenderse de ese gobierno y de ese cacicazgo atroz. Entonces, por eso es muy importante esta grabación, porque mucho nos ayuda a desmitificar, a entender, a comprender el alma de lo que fue el Partido de los Pobres, el alma de lo que fue muchos de sus integrantes. Particularmente aquí van a encontrar la voz de Lucio Cabañas y la voz, también por ahí está, de otro guerrillero que se tiene por seudónimo Héctor, que es Seferino Arrazola, ¿no? Que él es otro guerrillero que también tuvo una participación importante en el Partido de los Pobres. Y pues no sé cuánto tiempo disponga, también me gustaría hablar, no sé si se pudiera, de lo que es la génesis de estas grabaciones, es decir, del proceso que siguieron para llegar a esta exposición, que también es muy interesante, ¿no? Danos un segundito, Francisco, si nos permites rápidamente, para enlazar lo que nos estás comentando con la experiencia propia de David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio, a quien saludamos. ¿Cómo estás, David? Gracias por tomar la llamada.
Buenos días, gracias. Bien, gracias. Muy buenos días. Por favor, coméntanos, compártenos qué significa para ti que estuviste en esos momentos, que escuchaste algunos de estos audios, volver a escuchar la voz de tu hermano y sobre todo ponerle, en nuestro caso, quienes no lo vivimos, ponerle voz a esas escasas fotos que tenemos de Lucio, por ejemplo, y de todo lo que significó el Partido de los Pobres para la historia de nuestro país, que por cierto, y hay que remarcarlo, había estado totalmente oculta o con cierto sesgo por ahí por parte de la historia oficial. Cuéntanos, por favor, David. No, pues tiene un valor, híjole, es difícil decir cuánto. Es enorme, volver a escuchar la voz de mi hermano, del hombre que sembró en nosotros la esperanza de redención. Esa gran esperanza de que nos dio con lo que planteaba él, con su proyecto de justicia, ¿no? Entonces es algo que no sé cómo decirlo, pues, pero es importantísimo y estando escuchando es como estando viendo otra vez. Claro. Y hace pues algo así como 48 años que dejé de verlo. Compartimos todo lo que fue la vida en la sierra, que fueron alegrías, tensiones, preocupaciones, momentos bastante felices. Yo debo decir que el tiempo de mayor felicidad para mí fue cuando estuve en la guerrilla en la sierra, porque pues todavía ignoraba muchas cosas más, que no tenía ni idea cómo era el país, cómo era México, mucho menos otras cosas. Yo soy hombre que vengo del campo. Las dificultades para ir a la escuela, eso es una parte de las injusticias que se cometen y que dan lugar a la indignación popular, y que da lugar a que haya una base popular muy amplia que tenga apoyo, en la que tenga apoyo el pensamiento de Lucio, las propuestas, sus planteamientos, sus proyectos. Entonces es sumamente importante que el compañero Francisco haya rescatado y le haya dado forma a todo lo que se ha podido recuperar. Yo tengo las copias también estas sobre donde Francisco tomó las grabaciones, ¿no? Uh-huh. Y pero las que los tengo ahí en cassette. No, con Francisco ya las ha implementado, organizado, y las ha ¿cómo se dice? Puesto a disposición del público, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que tendría que decir con respecto a eso. Gracias, David. Sí, pues mira, si tienes las fotos, yo creo que no estaría mal que dentro de poco también se organizara esta exposición para poderlo complementar. Pero rápidamente, David, una reflexión. Lo que son las paradojas de la vida, se apaga una luz de un personaje como Luis Echeverría, pero ahora conocemos la voz de Lucio Cabañas y conocer su pensamiento de viva voz. ¿Qué reflexión te deja esto con la muerte de este expresidente y escuchemos, que el público tengamos acceso a la voz de Lucio Cabañas? Que es lamentable que este criminal genocida siga muerto sin haberlo enjuiciado, y que también es lamentable que en el mundo existan individuos como este señor y otros tantos. Yo puedo citar ahí junto a él a Humberto Quiroz Hermosillo, a
que es uno de los que principalmente nos persiguieron en Guerrero. A otro general que está ahí junto a él que también se me viene el nombre a la cabeza, pero que fueron responsables de Mario Arturo Acosta Chaparro. Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo fueron los encargados principalmente de perseguirnos a nosotros y de hacer tanto daño a los guerrerenses. O sea, nada más con respecto a nosotros, pero ellos también se encargaron de perseguir a todo opositor como nosotros, ¿no? Ya sean los compañeros de la Liga, ya sean los compañeros del MAR, ya sean los compañeros de la Camboya o Guajiros, ¿no? En fin, ellos fueron responsables de cientos o miles de desaparecidos. Pero Echeverría era el que ordenaba todo esto, ¿no? Pero los otros también eran afines, criminales, ¿verdad? Brutales. Entonces, pues es una pena que se haya hecho ese señor, si que lo hubieran metido a la cárcel, ¿verdad? Y que meter en la cárcel es cualquier cosa. La cárcel es cualquier cosa finalmente para un criminal como estos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Me vería muy mal si yo dijera otras cosas con respecto a eso. Gracias. No, gracias a ti, David Cabañas Barrientos, Francisco Ávila Coronel, Rubén Amador. Esto nos da, si nos permiten, podamos armar un programa posteriormente para que nos platiques, Francisco, de todo lo que significó esta curaduría, que sin duda no fue nada fácil, y conocer todo este proceso. Mientras, si nos invitan, por favor, ¿cómo podemos entrar a esta exposición virtual? ¿A dónde tenemos que acceder? Rubén, Francisco, Rubén. Uh-huh. Les decía la URL de la página, la dirección memoricamexico.gov de gobierno.mx. También se puede acceder a través de la página del INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También ahí hay un banner por el cual se puede acceder. La exposición permanece en el repositorio, se publicó el 20 de junio y como nos comentaba Francisco, ¿verdad? El gran testimonio que nos acaba de narrar ahorita David. Los audios son, pues, tienen un gran valor histórico y nos hacen reflexionar. Perfecto, gracias Rubén, gracias por estos minutos, Francisco, muchas gracias también por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Les mantenemos la invitación para que podamos hacer algo más amplio y podamos platicar de todo esto, Francisco. Muchas gracias, Paco, y bueno, saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias, David Cabañas Barrientos, un gusto, un honor y muchas gracias por tomarnos la llamada para conocer este punto de vista para las audiencias de Radio Educación. Gracias, Francisco, gracias, compañero de la radio. Muchas gracias, gracias a todos, hasta pronto, gracias. Gracias, Paco, gracias, Francisco, nos vemos. Paco, gracias.